Sálvame Jesús, Cristo a ti mi amor. Tengo amigos cuando soy, cuerpo y alma y corazón. En la posesión, vivo contigo en mi Señor, mi bendito Salvador, y me postro ante tu cruz. Sálvame Jesús, tu promesa es mi salud, en tu sangre lleno pecador del cielo voy, en Cristo salvo soy, yo confío en mi Señor, mi bendito Salvador, y me postro ante tu cruz. Sálvame Jesús.
instante de expirar, cuando vaya a responder en todo tribunal, en mi sombrero fiel, rodearé la eternidad. Amén. ¿Qué letra grande? Vamos a tener una palabra de oración. Sí. Invitamos a Carmen a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Dios Todopoderoso. A ti, Señor, que desde los cielos nos miras, nos das tu amor infinito y tu misericordia llega hacia nosotros y estás siempre con nosotros, cuidándonos, amparándonos, bendito Dios. En este hermoso sábado que nos das, queremos rendirte toda la adoración que tú te mereces, bendito Dios. Que tu pueblo te alaba y te agradece. Que todos nuestros hermanos a través de todo el mundo están alabándote. Gracias, Señor. Gracias por todas nuestras familias, que tú los ayudas, que tú nos acompañes en la enfermedad, en la sanidad, en el amor que tengamos a todos nuestros hermanos que están en todo el mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos en este momento difícil que estamos pasando y ahora que el pastor Daniel va a dar su sermón, que todo lo que diga venga de tu mano, Señor, y que podamos escuchar y hacer carne en nosotros todo lo que nos enseñes y obedecer para poder estar contigo siempre, para poder soportar estas pruebas en los momentos difíciles que vivimos, la que vive la tierra, para poder esperar al Señor limpio de todo pecado, bendito Dios. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Ok. Estamos por acá. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a compartir ahí entonces. Déjenme colocar esto. Se salió la imagen. Ah, sí. Ah, no, la apagué. Ah, Sí, bien, bien. Ok, bueno, ya estamos. ¿Qué me está faltando? Ahí estamos, listo. Bueno, Dios mediante. A ver, vamos a abrir acá y necesito... Ok. Ahí está. creo que está frío afuera. Ok. Ahí estamos. Bueno, gracias damos al Señor de que podemos todavía reunirnos, seguir alabando a nuestro Dios, poder estudiar la palabra de Dios. Son momentos cruciales los que vivimos, momentos en donde hay muchos enfermos. Por cierto, no sé si escucharon allí en el grupo, oración por, creo que el tío de Priscila, me parece que era. Sí, sí. Vamos a estar orando por ella, por el tío. Vamos a estar orando por Alexi, que está enfermo también. Debe tener gripa, algo de eso, resfrío. Vamos a estar orando por eso, por los hermanos que están haciendo los tratamientos de salud, y que hay muchos enfermos en nuestro pueblo. Y a veces los que menos pensamos que van a hacer son los que hacen los tratamientos y tienen fe. Así como dijo el Señor Jesús, habló del centurión. He aquí, miren la fe que tiene este hombre, dijo. No era de Israel. Y generalmente sucede así. A veces personas que nosotros creemos que no se van a asir de los tratamientos que Dios dio, son los que a veces llevan la delantera. Entonces, a veces
eso nos insta a nosotros a seguir trabajando por esas personas. Como ya hemos anunciado, vamos a estar tocando el tema de los valdenses y vamos a estar tocando este tema 1842-1845. Pero dejamos el tema, el postre más rico para la tarde, ¿sí? Después del almuerzo vamos a estar tocando el tema de los valdenses. Y vamos también a introducirnos en este tema también histórico y que posiblemente muy pocas personas conozcan lo que sucedió en el año 1842-1845. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar este tema. Allí en el libro de San Mateo, allí nos dice, la inspiración. A ver, ¿alguno que quiera leer? Sí. 24. Sí, mientras yo voy buscando aquí. Bueno, dice San Mateo 24 del 11 y 24. Sí. 24 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué habrá entonces? Falsos profetas. Harán grandes señales. Harán señales, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ahora sí van a engañar a los escogidos. Aún a los escogidos. Son falsos. Para entender eso, lo que es algo que no es verdadero, de algo que es falso, tendríamos que conocer lo que es verdadero. Los falsos profetas van a estar metidos por Satanás, y no como hacen milagros. Si el mismo diablo hace Por milagros. eso te estoy diciendo. Allí en San Mateo, capítulo 24, ahí lean lo que dice en los primeros versículos. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 24. Mientras yo estoy buscando aquí, a ver. San Mateo, capítulo 24. El fin del mundo y sus señales. Ese, vamos a comenzar allí. Ahí, ya que lo tenés ahí, podés... Del 1 al cuánto. Sí, los primeros versículos, Bueno, ¿Qué versículo? de San Mateo 24. 24 en adelante. Ah, está bien. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y los señalaron y les señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sigo? Sí. Después dice: primeras señales, engaños, guerras, pestes, hambre y terremotos. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos en diversos lugares. Okay. Y todo esto será principio de dolores. Ok, gracias. Ahora, vean ustedes, va dando una cadena de eventos, inclusive el comienzo del dolor de parto, porque esto es un simbolismo para introducirnos, para llevarnos lo que va a ser realmente la realidad. Entonces tiene que mostrar un símbolo. Pero lo primero que al Señor Jesús le preocupa, ¿qué es lo primero que a Él le preocupa? La gente quiere saber algo, pero ¿qué es lo que le preocupa a Jesús? Es el encargo que una persona hace cuando se está por ir, o se está yendo de viaje, debe dejar la casa a cuidado de alguien. ¿Cuáles son las primeras palabras? Es lo más importante que está en su mente. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué fue sus palabras? Y eso denota su gran preocupación. ¿Cuáles eran sus palabras de él? Que se cuiden, que nadie los engañe. Bien. El engaño
lo que en la mente de Jesús quería advertir a la gente era el engaño. ¿De quién? Falsos profetas. De falsos profetas, de falsos cristianos. Falsos cristos. Falsos cristos. Eso era la primer cadena de eventos que ustedes van a encontrar en San Mateo 24. Lo que realmente le preocupaba a él, que muchos iban a tropezar con el engaño de los falsos cristos. ¿Qué significa los falsos cristos? Lleva un mensaje que no es del Cordero. Y la iglesia en sus primeros pasos sufrió esto. Cuando nació la iglesia, ¿en qué año nació la iglesia? ¿O qué año hubo ese movimiento? En 1842. Allí, sí, está bien dicho, 40, 45, 44. Es el momento en que nace la iglesia. ¿Dónde? ¿En qué país? Estados Unidos. En los Estados Unidos de Norteamérica. Allí nace. Y Dios elige a un pueblo, un remanente, que está detallado en Apocalipsis capítulo 12. Allí habla ese remanente. También Apocalipsis 10 es el centro de lo que es el movimiento de la iglesia con el librito. ¿Sí? Ahora, dice, una de las señales, estoy tapando allí, ahí estoy bien. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a Los escogidos. Si es posible, si fuera posible, a uno de los escogidos. No, a muchos. Muchos, dice primero, sí. El problema del engaño es que engaña a muchos. Se levantarán falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos, hechiceros que pretendían tener un poder milagroso, arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Miren dónde fue llevado. No sé si leyeron ustedes Evento de los Últimos Días. ¿Lo tienen el libro? Sí, lo tenemos. Si pueden seguir la lectura, bien, ¿eh? Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Este libro no. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Encontraremos, ahora empieza a detallar más ahondadamente lo que corresponde a un falso profeta. La página es la página número 20. Encontraremos falsas pretensiones. Surgirán falsos profetas. Habrá sueños y visiones falsos. ¿Qué habrá? Sueños y visiones falsos. Pero prediquen, la página es la página 20 y es el capítulo número 1, ¿sí? La última crisis en la tierra. Allí en el capítulo 1, ahí estamos leyendo eso. Allí van a encontrar, no, perdón, capítulo 2, perdón. Señales del pronto regreso de Cristo. La página 20, falsos profetas. Eso. Encontraremos falsas pretensiones. ¿Qué significa falso? Que van a decir, yo soy el Cristo o yo tengo un mensaje de Cristo. ¿Y cómo podemos saber si el mensaje es falso? Si aún Satanás se viste como ángel de luz. Pero dice allí, pero prediquen la palabra y no se dejen alejar de la voz de Dios, manifestada mediante su palabra. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios mismo, que intentarían guiar a otros. Hermano, ya lo tenemos escrito hace mucho tiempo. Pero, ¿cuál es el problema?
no estamos basados y no escuchamos la voz del verdadero pastor. Hemos dejado de escuchar la palabra de Dios, la Santa Escritura, de la cual vamos a hablar muy detenidamente por la tarde, porque ahí viene el alimento sólido. Ahí vamos a hablar sobre la Escritura. La Escritura es una lámpara, dice el salmista, a mi camino. ¿Qué significa? Si yo no tengo la lámpara, tropiezo. Como resultado de esto, habría confusión. ¿Qué es confusión? Lo mismo que sucede en Babilonia. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta. ¿Por qué dice eso? Porque será un engaño tal de que quedarán pocas personas. El pueblo de Dios será mínimo a la comparación del gran engaño. Y estos engaños van dando el marco a ¿cuál es el engaño mayor? ¿Cuál es el engaño mayor? Cuando Satanás se quiera vestir de Cristo. Muchos creen que cuando Satanás se presente como el Hijo de Dios, como Apocalipsis capítulo 1, no, a mí no me va a hacer nada. Pero si no estamos fundamentados en la Escritura y los testimonios, nos va a pasar lo mismo que a Pedro y a los 11 discípulos. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios. ¿En qué página estás? En la misma página. ¿La 20? Sí. En el párrafo 3. Ya la encontré. Y que intentarían guiar a otros. Y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto habría confusión, que cada uno busque fervorosamente a Dios por su propia cuenta, con el fin de comprender ¿qué? ¿Cuál es la voluntad para él? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con él? Y allí aparece la experiencia con un falso profeta. En la época que estaba naciendo la iglesia, Apocalipsis capítulo 10, por un lado, lo que sería el epicentro del movimiento milerita, por un lado, estaban las hermanitas Fox con el naciente espiritismo, manejando y engañando a las personas. Por el otro lado, estaba el que fue el precursor del movimiento de los mormones, Joseph Smith. Así que la iglesia estaba rodeada de engaño. La misma iglesia, dentro de su seno, había personas que pretendían ser iluminadas por Dios, cuando aquí dice, Dios no le dio esa tarea. Entonces, tenemos muchos casos de hermanos y hermanas que dicen ser mensajeros del Señor cuando no lo son. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, hay principios que nosotros debemos entender. Ya lo vamos a leer, pero yo quiero meterme primero en esto para que ustedes se den cuenta cuáles son los principios que debemos tener en cuanto a lo que es verdadero. A partir del año entonces 1844, allí podemos leer Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed ¿en quién? Y estaréis seguros. Creed y seréis. ¿Por qué a los profetas hay que creer? Porque ellos hablan, ellos traen un mensaje de parte de Dios. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es el mensaje? Tiene ciertos principios.
que si ustedes no hallan esos principios en una persona que pretende tener el mensaje de Dios, es falso. Vuelvo a reiterar, cuando la persona pretende tener un mensaje de Dios, hay principios que debe tener alguno de ellos. Si carece de esos principios, la persona con su mensaje es falso. Gálatas capítulo 1. Me asombra este mensaje. ¿A dónde va? ¿Dónde escribe Pablo? A la iglesia de Galacia. Que tan pronto estén, ¿qué? Dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro. La gente le gusta otro evangelio. Le gusta lo nuevo, se deja fascinar por sus oídos. ¿Por qué? Porque esa es la forma del engaño. El engaño de Satanás no ha cambiado, sino que se ha perfeccionado. Lo mismo que la serpiente le habló a Eva, es lo mismo que nos habla en el oído. Y es lo que nos perturba y nos confunde. ¿Todo por qué nace el engaño? Por no estar afianzado en la palabra de Dios. ¿Por qué personas ven ciertas cosas que otros no ven? Por no estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué algunos cuando fallecen seres queridos ven cosas, sienten ruido? Porque están caminando por un sendero no seguro. Porque si no todos verían lo mismo. Cuando nosotros estamos viendo esas cosas, cuidado. Estamos transitando por camino no seguro. Allí dice entonces, sino que ciertos individuos están sembrando. Ahora vean ustedes, hermanos, lo que Pablo escribe es lo que el Señor Jesús les había advertido. Ustedes ven que los mensajes del testigo más los profetas es una ilación correcta. Lo mismo que dice Pablo es lo que dijo Jesús. Y es lo mismo que dicen los otros profetas. Así como cuando Jesús iba caminando en el camino de Maús, les mostró todo lo que los profetas hablaron de él. ¿Qué les mostró? Historia. ¿Por qué hoy caemos nosotros en los engaños de los falsos profetas? Porque no aprendimos lo que nos sucedió en nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia fue sacudida en ese periodo del movimiento milerita por falsos cristos. Y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros, ¿quién? O un ángel viniera con un mensaje distinto, sea, el texto está bien, ¿no? Maldición o anatema, maldito. ¿Qué son los profetas? Los profetas son mensajeros de Dios. Denuncian injusticia, animan al pueblo para su conversión, anuncian la venida del Mesías, el Salvador. ¿Sí? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Revivan Herald en el año 1954. Allí comenta la historia de Natán, Ahías e Ido. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 9, 29. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en los libros del profeta Natán? ¿Qué libro del profeta Natán? ¿Alguna vez leyeron? No. Y en la profecía de Ahías. Natán era hay profetas más conocidos. Y hay profetas que no se conocen. Por ejemplo, díganme quién eran las mujeres profetas en la época cuando cayó el Pentecostés. ¿Se acuerdan la lluvia del Pentecostés?
Bueno, eso fue un cumplimiento. Cayó la lluvia sobre miembros, sobre los discípulos y sobre niños y mujeres que profetizaron. ¿Quiénes eran? Estaban ahí. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Quiénes eran esos niños? Desconocidos, pero tenían el mensaje de Dios. Ahías el silonita y en las profecías del vidente Ido. Ahí nombra a Ido, a Ahías y a Natán. Este Ido era de la época de Jeroboam. Ah, sí. Vos estás haciendo el año bíblico, ¿no? Hijo de Nabat. Ahora, vean, aquí está nombrando 3 personas, ¿sí? Que desconocíamos totalmente. Natán, Ahías e Ido, que lo nombra la Revival Herald, por cierto. Los profetas no canónicos. ¿Qué significa profetas no canónicos? ¿Qué serían no canónicos? ¿Qué es la palabra canónica? Ah, eso quería que me pregunten. ¿Qué es canon? El canon bíblico, los libros que se encuentran Dentro de la Biblia. dentro de la Biblia. Porque ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. ¿Cuántos debería tener? Y hay otros no canónicos que son, no sé, unos cuantos que tiene la Biblia católica. Ustedes saben, ¿cuántos libros tenemos? 26. No, 66. ¿Ustedes saben que hay una iglesia que dice que deben ser más? Ah, no, eso no está bien. Eso lo vamos a ver la tarde. Bueno, aquí está. ¿Qué es el canon? Es la colección, esta es la definición, ¿sí? Cuando usted le pregunta, ¿qué es canon bíblico? Es la colección de libros que se reunieron bajo la conducción de Dios como la regla de fe y práctica para el pueblo de Dios. ¿Sí? El canon es la norma por el cual todo lo demás es la regla que yo tengo, ese canon. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo. Tengo Mateo, libro de Mateo, después tengo el libro de Marcos. ¿Marcos fue un discípulo de Cristo? Sí. ¿Discípulo directo? No. No. Pero él está dentro del canon. Claro. Y escribió. Marcos fue uno de los discípulos de Pablo. Pero él, no siendo seguidor de los 12, está dentro del canon y comenta de la vida de Cristo, el libro de Marcos. El canon es la norma por la cual todo lo demás debe medirse. El canon contiene todo lo que una persona necesita para hacer eso. Entonces, no existen grados de Inspiración. a este canónico, a este que no es canónico o que no es conocido. O sea, a este Dios lo inspiró más y a este menos. No hay eso. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Ya que estamos aquí. ¿Tienen Biblia? Sí, están llenos de Biblia. Libro de Daniel. Vamos allí, el libro de Daniel. Y ustedes me van a decir ¿quién es que escribió Daniel capítulo 4? Capítulo 4. ¿Quién escribió Daniel capítulo 4? Y esto ha escrito Daniel. A ver, yo quiero escuchar opiniones. Si allí también por internet, si es que hay personas allí que nos están siguiendo en este momento, aunque esto va a quedar grabado, ¿quién escribió Daniel capítulo 4? Fue Daniel, porque él lo vivió. Porque vivió ese capítulo 4. Agüita un poquito, si no se me va a dormir ahí. ¿Quién escribió Daniel capítulo 4?
Daniel. ¿De qué? Vamos a empezar por el comienzo. ¿De qué habla Daniel capítulo 4? Daniel capítulo 4. Sueño del árbol extraño. Oh, la locura. No, yo miré mal. ¿Y quién lo escribe? Esto es al último de la vida de Nabucodonosor. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe Daniel? No. El capítulo 4, versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él es el que escribe. Claro, él escribe. Ahora, vean ustedes, un rey pagano, lo que él escribe está en la Biblia, en el canon. Ahora, este pasaje de Daniel capítulo 4, yo les pregunto, ¿es inspirado o no es inspirado? Sí, es inspirado. Lo que está dentro de la Biblia es inspirado. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe Nabucodonosor. Está recopilado en el libro de Daniel. Ahí está, para que ustedes vean. ¿Hay más inspiración y menos inspiración? No. No hay más ni menos. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu el que habla, el que instruye, siempre va a ser el mismo espíritu. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán. Crónicas del profeta Natán. Por favor. Dice, en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones del vidente Ido. Yo estoy seguro que nunca escuchamos de estos nombres, el vidente Ido, porque el vidente Ido dijo, ¿y dónde está eso? Miren que está acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Claro, él le profetizó a Jeroboam. Ahí está. Jeroboam no hizo pacto. ¿Está eso escrito? Sí. Ahí tenemos al profeta Natán, al profeta Ahías, el Silonita. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Y ahí le hace un ejemplo. Eso lo pueden leer después como tarea para ilustrarse un poco, ¿sí? Se encontró con él en el camino, Ahías tenía puesto un manto nuevo, los dos estaban solos en un campo. ¿Se acuerdan cuando el ejército venía y salió al encuentro el profeta? Para profetizarle, sí. Claro. El profeta Ido es otro que nombra, que posiblemente nosotros no sabemos mucho de él, pero ahí está escrito. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en las palabras del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita, en las visiones del vidente Ido. ¿Sí? Ido, el vidente, era un escriba, ¿sí? Servidor del rey. Hay un secreto profético en escribir las cosas. Escribe, como dice Habacuc, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tabla para que el que corra lo lea. En el año 1842, Dios da un mensaje a este hombre llamado William Ellis Foy, hombre de color, ¿sí? Nació alrededor del año 1818 de padres de color, Joseph y Elizabeth Bassey Foy, en el condado de Kennebec, Maine, justo al norte de Augusta. Allí nació él en el año 1818, 1893 fallece, pero lo importante es el año 1842. Ese es el tema, así se llama el tema de esta mañana. ¿Qué pasó en ese año? Vamos un poquito atrás. La población de Maine, donde él estaba, donde él vivía, ¿sí?
tenía más o menos 300.000 habitantes, de los cuales 929 eran de color. La mayoría de estos negros residían en Portland, donde se ganaba la vida en la industria marítima. ¿Quién vivía en Portland, Maine? Elena. Claro. En ciudades como Bangor y Augusta, los negros trabajaban como empleados domésticos, camareros, mecánicos, sirvientes, peluqueros, pescadores, de todo. Los Foy, la familia Foy, poseía una gran parcela de tierra en el campo y cumplía sus necesidades cultivándola. ¿Qué hacían ellos? Cultivaban. Era una zona donde había también mucha variedad de trabajo, pero ellos cultivaban la tierra. William tenía 3 hermanos menores y una hermana. Así que, ¿qué era él? Un hombre de color. ¿Y qué pasaba en ese año? Era cuando decía que iba a venir Jesús. Más o menos. Era cuando estaban fundando la iglesia, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaba aparte en la sociedad, en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en esos años? El negro de que haga todavía esclavo. Bien, No es. salió de la ley de la libertad del negro. ¿Cómo era visto un hombre de color? Esclavo, no, peor. Foy era de color. Sí. Ahí lo ven. ¿Hasta le ven el pelito? Sí. Sí, medio. Sí, las partes. Este pastor le llevó el mensaje a Foy. Silas Curtis convirtió y bautizó a William Foy. Curtis bautizó a Foy 3 meses después de su conversión. Había escuchado el mensaje, a los 3 meses se bautizó. ¿Qué significa eso? Que se murió bien el mensaje, ¿no? Ahí está mostrando características de Foy. Un hombre que le llega el mensaje, un hombre que al recibir el mensaje avanza y avanza. Porque, miren ustedes, de conocer el mensaje, a los 3 meses ya se está bautizando. Eso significa que nosotros debemos tener el mismo principio. ¿Cuál es el mismo principio? Yo conozco a mi Salvador y yo debo avanzar. ¿Qué significa avanzar? Seguir los otros peldaños que Dios me va mostrando. No puedo quedarme años haciendo lo mismo. Debo avanzar en los otros peldaños de la fe. Allí en el año 1835. Fui llevado a preguntar qué debía hacer. ¿Se está entendiendo las características de Foy? Una persona que le llega el mensaje, lo abraza, el primer amor, se bautiza. 1826, Curtis había cofundado el periódico Free Will Morning Star, que más tarde informaría extensamente sobre el ministerio de Foy. Este periódico, luego, años después, miren ustedes, conoce la verdad, se bautiza y ya está en su ministerio. Preparado para predicar. Esto, reflejado en nuestra vida, nos muestra la gran deficiencia que nosotros tenemos. Porque nosotros conocemos la verdad y pasan años y seguimos igual. Y pasan años y seguimos igual. Ese es el estado de la iglesia hoy en día. Cuando la vida de William Foy nos está mostrando que él avanza. No solo se quedó con el mensaje, se bautiza, no se quedó con el bautismo, amplía su ministerio. Allí en el año 1805, en Beacon Hill, en una ladera norte, habían ya 5 iglesias de hermanos de color, donde él trabajaba. ¿Qué significa trabajar? Y era un pastor, No era pastor. Llevaba el mensaje. Claro.
¿Y por qué llevaba el mensaje? Esta es la parte importante. Entendido lo que tenía que hacer. No, hermano, cuando uno lleva el mensaje, porque fue salvado. Si uno se está por ahogar y le muestran un gomón para que se salve, ¿no va a querer salvar a otro? Pero no sucede eso en la iglesia. Porque San Mateo capítulo 25 nos muestra que la iglesia está dormida. Cuando usted pregunta, hermano, ¿por qué el Señor? Sí, porque el Señor dice en tal libro. El Señor dice en aquel libro. Intelecto. Pero la Escritura nos muestra que la iglesia está dormida. Dormida significa que no mueve sus miembros, no mueve sus brazos, sus manos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayudar a otros. Para salvar. Fue la primera iglesia bautista africana, también conocida como la iglesia de la calle Belknap, que se formó en el año 1805. La primera iglesia bautista de color en el norte de la línea de Mason-Dixon. En el año 1844 aproximadamente, 40 miembros dirigidos por George H. Black, que había sido pastor de la primera iglesia africana, abandonaron la primera iglesia bautista africana para formar la 12ª iglesia bautista en South Dark Street. Foy tendría su ¿qué? Primera visión Entre los creyentes de la iglesia. bautistas a principios de 1844. ¿En qué iglesia estaba él? La 12. La bautista estaba donde estaba Elena White. No, bueno, O sea, no en la misma iglesia. No, claro, en la iglesia en sí. ¿Era adventista? No, ¿Era milerita? No. era bautista. Estaba abrazando el mensaje. Claro. Para que ustedes vean, lo mismo sucede hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Los que conocemos la verdad, y como muestra la Escritura, cómo está adormilada, sin extender su mano, sin buscar a Dios. Entonces Dios utiliza otros hombres de afuera. Es lo que va a pasar en este último tiempo. Dios va a utilizar a gente de afuera, dándole el verdadero mensaje. Entonces él tendría su primera visión en el año principios del 42. Y durante la visión vislumbraría a su pastor entre los redimidos en el cielo. O sea que él vio al pastor que tenía él como que estaba... como ¿Cuál era el observado. pastor? Sí. ¿Qué le dio el mensaje? ¿Quién le dio el mensaje? Ese ¿Quién le dio la visión a Foy? Silva era No, la visión a Foy, ¿quién le dio? Dios. El pastor le enseñó la palabra, digamos. ¿Cómo nos estamos dando cuenta si ese mensaje era de Dios? Porque él entendió enseguida. No, su obra. ¿Se acuerdan cuando lo querían ajusticiar a Pedro, a Pablo, luego que el Señor Jesús ya los había dejado, más o menos unos 40 años después? Y allí se presenta uno de los maestros de la Biblia, que se llamaba, y que le hacen la pregunta, cuando lo quieren castigar, sí, cuando... Se había pagado por el... Cuando lo quieren castigar a Pablo, a Pedro, por predicar el mensaje. ¿Se acuerdan que había un maestro que le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llamaba ese maestro fariseo? ¿Era el que cobraba los impuestos? No. No, ese no. ¿Y Mateo? No. Que él dijo, dejen, si no es de Dios, su obra no va a crecer. Pero si es de Dios,
puede ser que nos pongamos en Ese contra. fue Nicodemo, No, ¿no? Gamaliel. Gamaliel, El maestro de Pablo. el maestro de Pablo. ¿Qué hacemos con? Déjenlo. Si no es de Dios, no va a crecer. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener. Ahora, Foy, vamos a suponer que yo no creo en la obra de Foy, pero la obra de Foy creció. O sea, ¿qué significa esto? Si Dios supuestamente me da un mensaje a mí, y yo el mensaje se lo doy a Laura, y Laura escucha mi mensaje y el mensaje queda ahí. Claro, pregunta. No crece, o sea, Dios le solamente para decirle a él. Así es, cuando ustedes están viendo algunos casos. Vamos a otro, el profeta Daniel, cuando Dios le da la interpretación y las visiones a Daniel, ¿qué hace Daniel? Crece en su ministerio, se amplía, nunca puede ser sectorizado. Ya Gamaliel lo dijo, crece. Comprometidos en oración solemne, estas son palabras de Foy. Mi alma se alegró en el amor de Dios. Inmediatamente me agarró como en las agonías de la muerte y mi aliento me dejó. Y me pareció que yo era un espíritu separado de este cuerpo. ¿Alguna vez leyeron de Foy? No. Bueno, están las visiones de Foy. Según lo atestiguado por 10 testigos presenciales, Foy estuvo postrado en esta condición inanimada durante 2 horas y media. Es dudoso que todos en la reunión se quedaran, pero estos 10 personas se quedaron alrededor de Foy. ¿Y qué le pasó a Foy? Estaba recibiendo una visión. ¿Cómo estaba? Inanimado. Mira vos, yo pensé que la única que tenía visión era Elena. ¿Cuándo apareció Foy? ¿Antes o después del lenguaje? Pues, antes. Según los años. Claro, antes. El lenguaje, ¿en qué año aparecería con las visiones? 1842. Más o menos, 43. 42, 40. Diciembre del 44. ¿Cuándo fue el chasco? Después del 44. Octubre. 2 meses después, Dios le daba una visión a Ellen White, pero nosotros estamos en el 42. Pero no solamente el tuvo visiones, todos los grandes. No, pero nosotros estamos viendo la antesala de lo que fue la mensajera del Señor. Claro, eso sí. Si ustedes sacan a Ellen White, lo van a encontrar a William Foy, que él recibía visiones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca el pueblo de Dios estuvo sin un mensajero. Porque ustedes van a escuchar los apologistas de hoy en día que dicen, no, porque la hermana White, todo fue fundado la hermana White. No fue fundado toda la hermana White. Ya había antes. Estaba Foy. De entre esas 10 personas había un médico. Cuando Ellen White tuvo visiones, había médicos. Cuando Foy tuvo visiones, ¿es casualidad? No. El médico se llamaba Henry Cummins. Declaró, yo estaba presente con nuestro hermano en el momento de sus visiones. Lo examiné, pero no pude encontrar ninguna ¿qué? Era como que estaba muerto. Hermano, ¿ustedes creen? ¿Qué dijimos al comienzo? No, pero apariencia, dice. Yo la otra vez estaba mirando un sermón del pastor Gambetta donde decían que un médico la examinaba a Elena cuando estaba en visión, le tomaba el pulso, tenía el pulso, pero no le sentía el corazón, como que estaba bien.
¿Cómo podríamos llamar eso que acabas de decir? Eso es uno de los puntos para reconocer un mensajero falso de uno verdadero. Fui, oh casualidad, había un médico que constató que parecía que no tenía vida. Parecía. Daniel, el profeta, también perdía su fuerza. Ellen White, años después, le aparecería lo mismo. Había un médico donde constató. Ahora, ¿en qué año fue? 42. Bien. Vamos 2 años para atrás. ¿Saben por qué yo les muestro todo esto? Para que a ustedes no le digan, Ellen White, si a vos te sacan Ellen White, ya quedaste. No estamos basados en Ellen White. Aparte bien antiguo. Bueno, vamos 2 años atrás de Foy. ¿Qué pasó en el 1840? Pero no necesariamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en Escandinavia. ¿Qué pasó? ¿Saben la historia? Eso está relatado en el Conflicto de los Siglos. Se llamaba los mensajeros, los pregoneros de justicia. Ustedes saben que en Escandinavia, cuando estamos hablando de Escandinavia, ¿de qué estamos hablando? Dinamarca, Suecia, Noruega. Norte de Europa, norte de Francia, ¿sí? Norte de España, por ponerlo así. Estaba prohibido reuniones eclesiásticas fuera de las iglesias católicas. Estaba prohibido que podían predicadores predicar en casas o aún cantar cánticos. Entonces, Dios levanta, 1840, conflicto de los siglos, levanta a niños predicadores. Niños común y corriente, sin estudios, no eran preparados, pero les tomaba el Espíritu de Dios y empezaban a predicar. Otros empezaban a cantar cánticos que nadie conocía. Oh casualidad, cuando estaban predicando los niños, los predicadores del arrepentimiento, había un médico, el cual anotó, yo lo tengo allí archivado, el testimonio del doctor. ¿Saben de qué hablaban esos niños? Porque el mensaje no cambia. Porque los niños predicadores, año 1840, año 1842, Foy, año 1844, Ellen White, el mensaje era el mismo. Los niños predicaban en contra de los bailes, en contra de la música, en contra del tabaco, en contra del alcohol. Y decía, no se deben comer carne. Decían los niños predicadores. Lean el Conflicto de los Siglos. Es más, ese suceso fue tan asombroso como la mano de Dios estuvo allí, que Ellen White, años después, viajó directamente hasta Escandinavia a escuchar relatos de primera mano. Y había niños donde habían sido revisados por los médicos. Y a veces los niños eran muy pequeños, los tenían que poner arriba de la mesa para predicar. Y estaban 2-3 horas y había bautismos masivos, arrepentimiento. Lo examiné, pero no pude encontrar ninguna apariencia de vida. Ese es uno de los puntos cuando alguien dice, yo soy mensajero del Señor. ¿Quién te habló? Cuando las personas dan un mensaje de Dios, siempre está ¿quién?
el ángel de Dios. Siempre hay un mensajero. Y siempre viene acompañado de un evento físico. La persona pierde fuerza. Parece que no está viva porque está mantenida por Dios mismo. Excepto porque en ese momento lo mantiene Dios. Hasta tienen fuerza sobrehumana. Ellen White, Tenía una Biblia de 50 kilos. en otro momento, ella estaba viajando. Ustedes pueden esto, hay muchos libros biográficos de ella. Hay un libro que se llama Visiones de Ellen White. No sé si lo tienen ustedes. Ella está viajando en el carricoche y de repente le dice al esposo, detenete. Se queda así, ahí recibe la visión, baja del carricoche sin mirar dónde pone los pies y baja hasta abajo y se va unos metros más adelante, sin mirar. La segunda capilla metodista en Boston, donde Foy compartió sus visiones por primera vez. ¿Cuántas visiones tuvo Foy? ¿Qué visiones tuvo Foy? ¿Alguien sabe? ¿Algún hermanito? Es un folleto que se llama Las visiones de Foy. El sitio de la segunda visión en la iglesia episcopal metodista africana, ¿sí? Que nosotros diríamos esto no vale ni un centavo, pero allí fue donde Dios recibió de Dios la visión, en Beacon Hill, Boston. Y Casco Street, la iglesia en Portland, Maine, donde vivía ¿quién? Claro, donde Ellen White escuchó por primera vez a William Miller en 1840 y muy probablemente donde William Foy también habló. Aquí tenemos la experiencia de William Foy, sus visiones, acá está su firma. ¿Sí? Una de las visiones de él, porque él tuvo 1835 se bautiza. 1835 conoce el mensaje, después se bautiza. Sí. ¿Esas iglesias que mostraste en la foto todavía existen? Sí. Así como está. Algunas remodeladas, otras mantienen el lugar. Hay iglesias, por ejemplo, donde han sucedido grandes cosas, donde han sido ya vendidas. Fueron vendidas, desmanteladas. ¿Sí? Pero hay algunas que están en pie todavía. El 18 de enero del 42, William Foy tiene su primera visión en la reunión religiosa en el lugar de la calle. Cuando recibe la visión, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba jugando a las cartas? ¿Estaba bebiendo? ¿Estaba fumando tabaco? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice acá? Lean, hermano. ¿Qué dice acá? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en una reunión. Sigan anotando. Otra de las características. La persona que recibe visión no es que no es cristiana y ahora es cristiana. No. Es cristiana. Vive, canta, respira, lee la Biblia. Sigue una hilación. Cuando recibe la visión no cambia la persona, sino que se proyecta más, nada más. No es que es un pagano y de repente se vuelve cristiano. No sucede así. Por eso yo le estoy mostrando historia. Claro. Cuando Ellen White recibió visiones, ¿ustedes creen que le creían a ella por las visiones? Si ustedes estudian Ellen White como persona, se van a dar cuenta que ella era cristiana. Y dudaban, pero hasta ahí nomás. No es que le decían, esta hermana es cualquier cosa. No. Era cristiana. Febrero 6, Pastor Husted y varios miembros de la Segunda Iglesia Metodista Episcopal le piden, siguen las reuniones Foy,
que comparta sus visiones al día siguiente en la iglesia. No es que él recibe las visiones aisladamente, no tiene nada que ver con la iglesia, no es que va de vez en cuando, no, él está activo. Febrero 7, miren la fecha. 18, 6. Foy habla sobre sus visiones a la segunda iglesia metodista episcopal en Bromfield Street en Boston. ¿Se amplía o no se amplía? ¿Qué dijo Gamaliel? Si es de Dios, va a seguir, no lo vas a poder parar. Pero no es que sigue, se agranda. Porque nunca el Espíritu va a estar con vos sola para que vos me des un mensaje a mí y quede ahí. No, que se amplíe, porque el Espíritu vuela. El mensaje es global a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Marzo, mayo, comienza una gira ¿de qué? Desde el año que se bautizó. No, 35 conoce el mensaje, ese año, el 42 ya comienza su ministerio. Ahí nomás, asiste a las conferencias y fue escucha sobre sus visiones. ¿Quién estaba allí? ¿Lo escuchó? Verano del 44, William Foy tiene su tercera. ¿Conocen las visiones de él? Por eso digo yo que yo lo único que Igual, el panfleto no es muy grueso, ¿sí? Finito. Sí. Enero 3 del ¿qué año? 45. William Foy registra en la experiencia de William Foy con la oficina del secretario del Tribunal de Distrito del Estado de Maine y se registra de acuerdo con una ley del Congreso. Este panfleto se publica poco después. William Foy asiste a una reunión en la que Ellen White describe. ¿A él se le dio un mensaje distinto del que Ellen White después recibió? No. Igual. Una ilación, hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, van a venir falsos profetas. Pero ahora, no temamos como una hojarasca, porque el Señor nos da en la Biblia suficiente evidencia y características para saber si un profeta es verdadero. William Foy asiste a una reunión en que Ellen White describe su visión. Foy interrumpe a White exclamando que tuvo una revelación similar. Después, la primera visión de William Foy fue el 18 de enero. ¿Duró? 2 horas y media, como un sermón. La iglesia adventista se apoya en el lenguaje. No. Siempre va a haber un hombre que hable o mujer que hable de parte de Dios. En este caso, un hombre de color. Y si no es uno, a veces toca a otra persona. La segunda, 4 de febrero. 12 horas y media. Son como 3 sermones. Agüita. Dígame. ¿Cuánto dura la primera visión? 2 horas y media. ¿Cuánto dura la segunda visión? 12 horas. La mitad de un día. Otra vez le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Su ministerio crece o se achica? Crece. Ya no es 2 horas, ahora es 12 horas. Y la hermana White tuvo así 12 horas de algo. Mucho. No, tuvo mucho de hermano. Se ha informado que él no respiraba. Igual que la hermana White. ¿Daniel respiraba? No. El profeta Daniel. Lean las características físicas de Daniel cuando salía de las visiones. Esa es la característica de una persona que tiene visión. Tuvo significativa pérdida. Daniel parecía que se desmayaba. Quedó enfermo.
que no era capaz de hablar. Antecedentes adicionales sobre William Foy pueden encontrarse en la obra de Delbert Baker, que es un hombre de color, y allí coloca también en la Review Evangelical Publishing Association, fue un ministro bautista del grupo Libre Albedrío, ¿sí? Baker, que él, como era de todo este movimiento de hombres de color, de movimiento de la segunda venida de Cristo, hermanos del Adviento, pero de color. Ustedes recuerden y tengan en cuenta que eran los hombres de color, era la desecración de los Estados Unidos de Norteamérica. Era siempre del sur. William Foy sirvió como un portavoz de Dios al movimiento adventista en el periodo anterior al chasco, del 42 Al 45. 44. Porque Ellen White llegó a ser una profetisa del periodo posterior. Ahora leamos Daniel 10. Apocalipsis 10. Apocalipsis 10. Sí. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris en su cabeza y su rostro era como el sol. Esa es la visión de Cristo. Aunque ustedes pueden notar que él se le nombra ángel, recuerden que la palabra ángel en el griego significa mensajero. ¿Y cómo sabemos que era Jesús? Porque tenía el arco iris alrededor de su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Apocalipsis capítulo 1. Son las mismas características. Sigue diciendo, tenía en su mano un librito abierto. ¿Cuál es el librito abierto? Nuevo Testamento. No. Si nosotros vamos encadenando estas pequeñas cadenas de historia, vamos a entender que el librito abierto estuvo cerrado. ¿Y dónde dice que estuvo cerrado? Vamos Lo dice en Apocalipsis. en Daniel. Tenía un libro que Bien, estaba abierto. bien. Ahora sí, ahora está bien despierto. Dice, pero tú, Daniel, capítulo 12, verso 4, cierra las palabras, sella el librito. ¿Por qué es llamado el librito? Es mi pregunta. ¿Por qué se le llama librito? Porque era pequeño. ¿Pequeño en qué? No. ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? 28. ¿Cuántos capítulos tiene Salmos? 145. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 12. 12. ¿Qué es a comparación de los otros? El más chiquito. Por eso le llama Parece librito. ¿Cómo está este librito? Pequeño. Pequeñito. Aunque hay un texto llamado Daniel 13. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar más tarde de eso. Este librito en Apocalipsis está abierto, ya no está sellado. ¿Qué significa abierto y cerrado? Abierto que ya está apto para leerlo cualquiera. Ahí bien. En ese tiempo. La comprensión está abierto. Eso. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es simbólico. Sigue diciendo el Apocalipsis 10. Versículo 3 del capítulo 10. Clamó a gran voz como ruge un león. ¿Quién es el león? Apocalipsis capítulo 5. Me di vuelta y aquí un cordero, el león de la tribu de Judá. Jesús, sigue diciendo, por si había dudas, no, pastor, es un ángel. No, el ángel sí, pero tiene unas características especiales ese ángel. Sigue diciendo,
Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él, y la tierra y las cosas que están en ella, ¿sí? Apocalipsis 14:6. Es el mensaje del primer ángel, Dios creador. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunciado sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en el pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Quién es ese ángel? La gente dando un mensaje. No. ¿Quién es el ángel? Jesús. Jesús. ¿Quién es el que toma? Ahora sí. ¿Quién es el que toma el libro? Jesús. ¿A quién le habla? Le habla a Juan, pero Juan representa algo. Y fui, versículo 9, al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca te será dulce. ¿Cuándo es ese evento? Ese es un evento histórico. ¿Cuándo sucedió eso? De que comió el librito, era dulce, pero le amargó el vientre. Claro, pero ¿cuándo? Claro, ¿qué estamos estudiando? Era amargo, pero era dulce. ¿Amargo? ¿Qué fue amargo? Que no vino Jesús. ¿Qué fue dulce? El movimiento que levantó William Miller. Pero lo interesante es esto. Dice, versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca serás dulce como la miel. La miel representa la palabra de Dios. Por eso que hoy conocemos una de las versiones más conocidas y más antiguas del 1500, la versión de la Biblia del oso, donde en su dibujo el oso está comiendo la miel. La miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. En ese año del mensaje se profetizó. Y a Juan le dice: volvé a profetizar. ¿Qué significa eso? William Foy recibe las visiones de Dios, las comunica, pero luego aparece Ellen White nuevamente profetizando, según el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10. ¿Ven cómo? Claro, ¿ven cómo hay una correlación en la historia? Los profetas están todos encadenados. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. No puede un profeta predicar una cosa que no tiene nada que ver con los otros. Quiere decir que hoy fue antes de la hermana White. Claro, pero su mensaje no fue distinto. No fue un mensaje aislado. Su ministerio no fue decreciendo, sino aumentando, como lo dijo el sabio Gamaliel. De que iba a aumentar, que no lo iban a poder tener. Foy recibió un número limitado de visiones. ¿Cuánto duró su primera visión? 2 horas y media. ¿Cuánto duró su segunda visión? 12 horas. 12 horas. 12 horas. ¿Saben qué significa 12 horas? 12 horas. Mediodía. Parado. No. ¿Saben qué significa también? Yo estoy estudiando la Biblia y te digo: mira, yo ahora, dentro de media hora yo me voy porque tengo que ir a pescar, ¿sí? Le digo, dentro de media hora yo termino el tema y me voy a pescar. Pero estos hombres estaban al servicio de Dios.
12 horas. Por eso que Dios también le da según el tiempo que Él proporciona a la causa. Por eso que yo les digo que ¿cómo se llama? O sea, que estuvieron 12 horas estudiando. En este caso, escuchando la visión. Cuando una persona dice ser mensajero de Dios, siempre va a tener más tiempo disponible. Te están sacando 12 horas de tu vida que vos podrías dedicar a jugar al vóley, a hacer equitación, practicar esgrima, pero la persona está entregando. Dios no es que la tomó a la fuerza. Ella que quiso, por eso Él va a tomar, escuchen bien, es otra de las características. Dios toma en visión a las personas que están arando. que quieren hacer. No es que Él llama a una persona que está tirada en un sicómodo, ¿sí? Y está acostada y le dice, vení vos, yo quiero que seas mi... No, no sucede así. Cuando Elías busca a su sucesor, ¿quién era su sucesor? Fue Eliseo. Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando ahí en el campo. ¿Y cómo estaba trabajando? Estaba temprano. Con una yunta de ¿cuántos bueyes? 12 bueyes. ¿Saben lo que es manejar 12 bueyes? Ay, Le estaba cayendo la gota gorda, hermano. sangre le salió. Le ayudaba. Ahí lo llama Dios. Se va entendiendo lo que quiero mostrar, cómo encadenamos lo que la Biblia y los testimonios y la historia nos muestra. No va a elegir Dios un hombre que no está trabajando en la obra, que no está yendo a la iglesia, que su ministerio no crece. No sucede así. Por historia, por escritural y por los testimonios entendemos que no sucede así. Así como lo dijo el sabio Gamaliel. Algún tiempo antes del 22 de octubre del 44, Ellen Harmon, porque todavía no estaba casada, Claro, era soltero. oyó hablar a Foy en el Salón Beethoven en Portland, Maine. ¿Sabían eso? Todo esto es historia. Hermano, aparte de que ustedes tienen que leer libros, dediquen tiempo a leer libros biográficos, de los cuales la iglesia tiene mucho. Hay un librito que habla de las visiones de Ellen White. ¿Cuál es? ¿No es el primer escrito que están las visiones? No, ahí hay visiones, pero hay un librito que la iglesia compaginó que solamente visiones. Y mire, yo esto lo hice cuando tenía un poquito más de tiempo, ¿no? Estaba más ensanchado en tiempo. Junté ciertas visiones y las junté todo en un compendio, ¿sí? ¿Lo bajas en PDF, verdad? No sé dónde lo tengo, pero lo tengo. Y ahí ya no, porque eran tantas. Yo quería, esa vez tenía la idea de juntar todas las visiones que ella tuvo. No sé si fueron más de 4.000, 5.000 visiones que tuvo. Bueno, podemos leer. Allí comenta el escritor Douglas sobre la cantidad de visiones que tuvo. Foy estuvo presente en una reunión celebrada en Elizabeth, Maine, durante el cual habló de su primera visión. Cuando ella empezó, Foy se sintió absorto de que ella estaba diciendo, se contagió con el entusiasmo y la expresión que acompañaba a su presentación. ¿Estamos bien ahí? Sí. Está durando. Ella habló de cosas celestiales. ¿Quién estaba hablando? ¿Y quién estaba escuchando? Foy. De guías de luces, de imágenes, guías de luces de imágenes, asuntos familiares a Foy. Arrebatado por el júbilo del momento, no pudo contenerse más y de repente, precisamente en medio de la presentación de Elena, Foy emitió un gritó de alegría, hermano, y se puso de pie excitadamente, saltó hacia arriba y hacia abajo como Elena lo recordó. Oh, él alabó al Señor, alabó al Señor. Él repitió vez tras vez que la visión de ella era justamente lo que él había visto. Claro, se alegró él. ¿Fue diferente? No. Continuó. Sí. Apocalipsis capítulo 10. Es necesario que profetice otra vez.
que vuelvan a repetir. Ahí está la repetición, está bien. Claro, en 1906, Ellen White rememoró sus conversaciones con William Foy. Recordó que él había tenido 4 visiones, todas antes de su primera visión, del libro que después fue detallado en Primeros Escritos. Está, por eso de ahí viene el nombre, las primeras... Primeros Escritos, el libro de Ellen White, ahí está la primera visión. Si ustedes quieren, en el libro Primeros Escritos, la visión está resumida. Si ustedes quieren la visión completa, está en el libro Cartas y Manuscritos. Esta semana yo mandé cartas y manuscritos porque en otros lados no hay esos libros. ¿Tú lo mandaste en PDF? No, en físico mandé. Esta semana a 2 hermanos que estaban, porque me dijeron que no hay. Sí, debe ser. ¿Viste que están haciendo desaparecer todo? Esos libros están en castellano. Tomo 1 de 25 tomos, cartas y manuscritos. Allí está la visión entera. Primeros Escritos no está completa. Ahora, fueron escritas y publicadas, y es extraño que no puedo encontrarlas en ninguno de mis libros, pero nos hemos mudado tantas veces y luego dio de Foy una lisonja muy significativa. Él fue el portador. Ella opina sobre Foy. ¿Era loco? No. ¿Era un hombre reprimido? ¿Era que él estaba metido en un claustro? No, ella la reconocía como profeta. Pero ¿cómo era su obra? ¿Era introvertida o extro? O sea, el mensaje Para que aprendan. no es la manzana que como yo y vos. No, la manzana es para todo el mundo. Ahí está Foy. 1845. Harsen Little Foss. No es Foy, Foss. Fox. ¿Quién conoce a Foss? Fox. ¿Ahí? Nadie, no hay nadie ahí. ¿Quién se atreve? ¿Quién es Foss? ¿Qué año? 1845. 1820 y 1895. No, acá. Ese es su nacimiento y su muerte. En el 42, ¿quién apareció en el 42? Foy. ¿Quién apareció en el 44? Ellen White. Ahora tenemos la otra punta. Harsen Little Fox recibió visiones de Dios. Y para saber cómo tuvo visiones, tienes que pasar por los otros, trance. Ya tenemos aquí, tenemos Ellen White y ahora tenemos a Foss. Ustedes solamente se manejan con Ellen White. No. Harsen Foss encontró a Ellen Harmon en enero del 45 en una reunión en Portland, Maine. En otra reunión. Allí Ellen había sido invitada por Mary Foss, su hermana, para que relatase su primera visión ocurrida. Claro, ¿cuándo recibió la visión Ellen White? 45. No, un mes antes. no, claro, pero ¿qué año? Enero. Diciembre. Bien, diciembre. Del 44. Bien, ahora sí, se están acordando que yo les dije. Ellen White, la primera visión la tuvo en diciembre del 44. Estaba en la casa de la amiga Elizabeth. Eran 4 hermanas. Caía una nieve, un frío terrible. Ellen White apenas podía hablar, estaba mal, escupía sangre. Como un hombre de delicada apariencia, porte agradable y educación. ¿Quién? Foss. Antes del 22 de octubre del 44. Había tenido una visión que describía el viaje de los adventistas mileristas a la ciudad de Dios.
se le instruyó que hiciera pública esta visión junto con mensajes específicos de advertencia. Pero, declinó el hacerlo. ¿quién recibió esa visión? Harsen Foss. Elena. No. No, después él declinó, dice ahí. Foss recibió mensajes específicos De advertencia. y una visión que describía el viaje de los adventistas. Eso recibió Foss y tenía que comunicarlo. ¿Qué hizo Foss? No, declinó. No quiso. hacerlo. Después del 22 de octubre sintió que había sido confundido. Por su visión. No sé si es realmente visión de Dios. En su segunda visión, ¿cuánto? Segunda. Se le advirtió que si no era fiel en relatar la primera visión, se le quitarían la visión y la responsabilidad y serían dadas a alguien con qué? Actitudes mucho menores, que sería la hermana White. Hazen continuó temiendo de posible ridículo rechazo por parte de sus compañeros mileritas. Finalmente creyó haber oído Una voz diciendo: tú has contristado y ahuyentado al Espíritu del Señor. ¿por qué? No quiso hablar. Atemorizado ante esta perspectiva, convocó una reunión rápida para relatar la visión, pero después de varios intentos no recordaba nada. Se me ha ido de mí, no pudo decir nada, el Espíritu del Señor me ha dejado. Algunos asistentes informaron que esta fue la reunión más terrible en la que jamás... ¿Se imagina alguien que quiere hablar y no sabe qué decir? No, buenamente, ¿no? Como Nabucodonosor que no se acordaba. Después de esta experiencia, Hazen encontró a Elena en Portland, Maine. Aunque invitado a la reunión, él permaneció fuera de la puerta. Miren la vergüenza que él tenía. Aunque lo suficientemente cerca para oír. Al día siguiente le dijo a Elena: el Señor me dio un mensaje para llevar a su pueblo y yo rehusé después que se me dijo cuáles serían las consecuencias. Fui orgulloso, no me resigné al chasco. Le oí hablar a usted anoche. Creo que me han sido quitadas las visiones. Y le han sido dadas a usted. A la hermana White. No se niegue a obedecer a Dios, porque será riesgo de su alma. Yo soy un hombre Perdido, usted ha sido, escogido por Dios. sea fiel en hacer su obra y recibirá. La corona que yo podría haber tenido. ¿Vieron el peligro de decir no? Estaba muy próximo el fin del periodo profético más largo de la Biblia. Daniel 8:14. Así fue como Ellen White tiene su primera visión relatada en primeros escritos, diciembre del 44. La nieve caía. Ella estaba allí en la casa de la hermana Elizabeth. Dos amigas se agolpan, casualidad, en la puerta de la casa de Elizabeth. Y ella trasluce del vidrio, puede ver a las amigas, las hace pasar. Ahí estaba Elena, apenas estaba mal. Elena estaba cerca del hogar que le dicen donde hay fuego. Estaba mal, débil, escupía sangre, su salud muy quebrantada. Y allí estaban las hermanas reunidas y dijeron: ya que estamos acá, ¿por qué no oramos? Porque la situación en la iglesia adventista o en el movimiento estaba delicado. Había confusión, no había claridad, los líderes no sabían qué había sucedido, por qué no se recibió el mensaje, por qué esto, por qué lo otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así que comenzaron a orar. ¿La mujer podía orar? No. No oraban. En esa época no se podía orar. Cuando estaban orando y Ellen White estaba arrodillada, levanta la mirada
deja de tener movimiento y ahí recibe la visión con las pupilas bien mirando. Así abierto. Ahí fue cuando recibió su primera visión. En una de las visiones, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, camina por un camino estrecho, angostito, y ahí va siguiendo, y adelante estaba Cristo. ¿Cómo se daban cuenta que era Cristo? Porque era mucho más alto y una luz radiante iluminaba su rostro y seguía a la gente. El camino era muy estrecho, pero el pueblo, y ese camino llegaba hasta la ciudad de Dios. El pueblo está avanzando, llega a las mansiones celestiales. Allí ve el pasto como de oro. Ve grandes árboles frondosos que no se pueden describir. ¿Cómo era? Dice que el pasto cuando el sol le pegaba parecía oro. Y había ángeles de gran tamaño que estaban allí esperando. Y arriba en los árboles había pequeños ángeles. Arriba en los árboles. Como cupidos. Y en la visión ve toda esa hermosura y ve la ciudad con su templo. Estos fueron lo que vio, y vio los frutos de los árboles, que dice que era una cosa llamativa para la vista. Y todo era felicidad y armonía y música. ¿Quién dice esto? Hoy. Esta es una visión de William Foy. Su última visión. ¿Quién se había olvidado? No. William Foy. Le estoy relatando un pedacito de la visión que él tuvo de la Tierra Nueva. Antes de que. Lo que le estoy comentando es un extracto de la visión de William Foy. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar allí. ¿Fue la imagen? No, ya terminamos. Vamos a cantar, vamos a terminar. Después de que tengamos un receso, vamos a tener el plato más... Sí. Usted estaba esperando el de los valdenses, estaba esperando. Sí, porque lo elegí para que esté más despierto, sí, no se me quedan dormidos. Entonces, después del receso, vamos a estar conectándonos con los hermanos el tema de los valdenses, su origen, ¿sí? Y cómo se fue desarrollando. Van a ver cosas posiblemente que no escucharon, relatos sobre los valdenses, ¿sí? Vamos entonces a terminar, vamos a cantar. Déjeme allí. Vamos a cantar. ¿Dónde tengo mi...? Deme un segundo. Acá está. Así que Foy era un pastor afroamericano. ¿No? Sí. Qué bien. ¿Viste lo que es rechazar una visión? Después te lo sacan. Lo que quiere, Himno 419. Himno 419. Vamos a buscar nuestro himnario. Voy a poner solamente la música. Himno 419. ¿Cómo se llama? El día. Cerca. Está muy cerca. Cerca más cerca. Vamos a cantar este himno. Vamos a poner de pie. Hola. Está apagado. Dame un segundo.
1, 2, 1. Vamos a cantar entonces el himno 400. ¿Estás tocando? No. ¿Sale? No. No, no está acompañando esto. No se escucha, ¿no? No. A ver. Un segundito. Ah, ¿qué pasó? Claro, ¿no? ¿Qué está pasando? Para. Haces para el canto. Ahí está. Cristo de ti, el Salvador y mi eterno solar. Ahí va. No, ahí comienza. Venga más cerca, Cristo de ti, el Salvador y mi eterno solar. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue, se fue donde paz. Siempre me abrigue, se fue donde paz. Cerca, más cerca, nada traeré. Nada de medio al pie de tu cruz. Solo mi herido de mi corazón, porque en tu sangre lo limpias, Jesús. Porque en tu sangre lo limpias, Jesús.
de ti, Salvador. Vamos a tener una palabra de oración. Santo y bendito Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por todas las bendiciones que tú nos has dado, porque al recorrer tu historia, como tu mano ha estado en todas las épocas, en todos los años, en el transcurrir de pueblos, naciones, tribus, como tu mano ha acompañado la frágil estadía y los años de la humanidad. Bendito y santo Dios, solamente nos queda decir, extasiados, cuán grande es tu misericordia, oh Dios, digno de ser alabado, porque tu presencia nunca ha estado ajena a tu pueblo. Agradecemos, Señor, porque impartes luz a tu pueblo. En esa luz podemos discernir la misericordia y el amor, que son los estatutos en el cual está fundado tu trono y tu reino. Podemos recordarnos de las grandes proezas, podemos recordarnos tal vez de cómo has abatido reinos, cómo has tumbado paredes, cómo has abierto el mar. Pero nadie puede estar sin decir nada. Nadie puede pasar por alto que la mayor proeza de nuestro Dios viviente es que nuestro Dios es un ser misericordioso, santo, y nuestro Dios es un Dios de amor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Puedas bendecir a los hermanos que nos están acompañando para luego poder conectarnos por la tarde para seguir estudiando tu palabra. Cuando decimos seguir estudiando tu palabra son facetas de tu carácter, porque tú, Dios, eres nuestro Dios y Redentor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, nos volvemos entonces a conectar luego de más o menos dentro de una hora, más o menos. Un poquito más. Bueno, y nos volvemos a encontrar, mis queridos hermanos, con el tema de los valdenses, ¿sí? Ok, muchísimas gracias.